Ha sido interesante escuchar a Sheila y a Teodulo porque este es un tema de emprendedores. Y emprendedores se relaciona con los jóvenes. Cuando nosotros empezamos en COSEP ya hace algunos años, empezamos con lo que denominábamos las 3Es. Empezamos a trabajar en aquel entonces con la primera E, que era energía. Era un momento en que no teníamos energía suficiente en el país y eso hacía que nuestro principal objetivo fuera poder tener energía, que pudiéramos de esa manera asegurar el abastecimiento para la población, para el sistema productivo, para la misma situación de la salud del país, etcétera. Después empezamos a trabajar el tema del empleo, que ha sido desde hace ya muchos años la principal demanda de la población nicaragüense. Entramos a una tercera E, la educación, que es un tema que se ha realmente valorado muy poco, no se le ha dado la dimensión verdadera a lo que significa la educación para el crecimiento. Aquí se habla mucho de crecimiento y generalmente en Nicaragua nos enfocamos en el tema del diálogo económico y el diálogo político, y el tema del diálogo por la educación es un tema que para nosotros ha estado desde hace muchos años y que hasta ahora creo yo que le estamos dando el verdadero peso y dimensión que tiene la educación para el país, para ese crecimiento sostenido. Y luego, en estos años aprendimos de otras 3E. Aprendimos que teníamos una cuarta E, que era las exportaciones, un país que empezó a vivir de las exportaciones, que su primer motor en aquel momento de despegue fue el motor de las exportaciones. Se ha sumado un segundo motor, obviamente, que es el de las inversiones, pero en aquel momento esa cuarta E fue el punto de partida del nivel de crecimiento que hoy tenemos, de los promedios de crecimiento que hoy tenemos. Y descubrimos una quinta E, que es la E del emprendimiento. Nos dimos cuenta de que las empresas nicaragüenses no tenemos la capacidad para poder darle trabajo a todos los jóvenes del país. Y no estamos hablando ni siquiera tenemos capacidad de poderle dar trabajo a los jóvenes que salen graduados de las universidades. A eso le tuvimos que agregar una sexta E, que fue la E de encuentro social. No podés hacer que estas cosas caminen si no existe un diálogo entre todas las partes. No puede el gobierno solo, no puede el sector privado solo, no puede la academia sola, no puede la cooperación sola. ¿Por qué hemos tenido que estar trabajando sobre estas 6 E's? Y aquí estamos hablando de un tema que realmente lo tenemos que enfocar viendo las estadísticas que tenemos hoy en la región y en Nicaragua. Cuando nosotros vemos a esas estadísticas, nos encontramos que en lo que es la región centroamericana, entre los 15 y los 24 años, hay más de 2 millones de jóvenes que están fuera del sistema. Y eso es una cantidad muy grande. El 22% de los jóvenes no estudian, no trabajan. En donde tenemos más problemas en este sentido es en Honduras y Guatemala. Nicaragua no está entre los países que tienen más problemas. Inclusive Nicaragua tiene la particularidad de que somos el país de Centroamérica que tiene menos ninis. Eso es importante. Apenas el 14% de los ninis están en Nicaragua, en la región. Lo que sí tenemos es un problema de que, a pesar de que no somos el país que tiene esa problemática, sin embargo, lo que sí nos hace falta es la inclusión de los jóvenes en educación. No tenemos en este sentido un número de jóvenes que realmente esté involucrado en desarrollarse, en aprender, en innovar. Aquí han hablado de innovar. ¿Cómo vas a innovar si no estás educado? Y eso es parte de la problemática que estamos enfrentando y que estamos llevando a la discusión en el sector privado. Nosotros hicimos una encuesta en el año 2015 y esa encuesta nos reflejó una serie de datos duros que son los que tenemos que entender que se aplican a lo que estamos viendo ahora con este esfuerzo que está haciendo LATAM sobre el tema del emprendimiento.
En esta encuesta nos dimos cuenta de que solo en las empresas grandes hay un alto nivel de educación. Sin embargo, las empresas grandes representamos la parte más pequeña del pastel. En las empresas micro, en las empresas pequeñas, no hay educación, y no hay educación a nivel de los propietarios y no hay educación a nivel de los colaboradores. Y eso es una situación que refleja lo que se preguntaba Chile. Estamos firmando tratados, ¿cómo los vamos a desarrollar? ¿Cómo vamos a aprovechar esos tratados de libre comercio? En cuanto a la educación que nos encontramos en la encuesta, refleja que el 23% de los colaboradores tiene educación universitaria en las empresas grandes, 23%, y en las empresas pequeñas solo el 8%. Esa es la radiografía de las empresas nicaragüenses. Nos encontramos que solo un 8% de las empresas en general capacita a sus colaboradores. En el caso de las grandes, el 92% capacita a sus colaboradores. Nos encontramos que una sexta parte de las empresas enfrenta problemas para conseguir colaboradores calificados. Estamos hablando de que las universidades tienen 195,000 estudiantes. Y uno de los temas que estamos nosotros ahora encontrando y que se hablaba de qué se tiene que hacer en este sentido es que estos 195,000 estudiantes se están yendo a carreras que nosotros no estamos demandando en las empresas. Y eso es un problema. Estamos firmando tratados de libre comercio y nos estamos encontrando que los estudiantes siguen yéndose hacia sectores que no son los que necesitamos. Estamos entrando a un mundo, y decía Teólogo, y con toda la razón, la realidad es que en quizás 5 años vamos a tener que el 40% de los trabajos actuales van a desaparecer, que en 5 años vamos a tener 500 diferentes tipos de trabajo. Yo creo que ese es un tema que en realidad tenemos que enfocarnos hacia dónde nos tenemos que dirigir, y nos tenemos que dirigir de manera urgente. Nosotros estamos todavía en la sociedad agrícola y en la sociedad industrial cuando el mundo ya pasó de la sociedad de Internet y está en la sociedad digital. Estamos lejos de ese mundo, y eso es un tema que nos ha hecho trabajar desde COSEP en este tema específico del emprendimiento. En los últimos años desarrollamos, y esto es complejo porque estamos hablando de una enorme cantidad de jóvenes, este es un país que fundamentalmente es joven. En los últimos 2 años, 3 años, hemos hecho un trabajo intenso con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el FOMIN, con la ventana privada, con universidades del país, con organizaciones gremiales del país, y hemos creado 2 concursos de negocio. Estos 2 concursos, que significaron una enorme cantidad de recursos, nos permitió llegar a entre 200 y 300 ideas. Eso es lo complejo de esto, se necesita muchos recursos. Llegamos a entre 200 y 300 y lo que hicimos fue que con estas ideas, en cada uno de los 2 concursos, encontramos una metodología para escoger 15 finalistas. Esos 15 finalistas, a su vez, creamos una red de ángeles inversores para poder encontrar ese acceso a financiamiento que no tienen. Y dentro de eso también hemos hecho una serie de networking para poder presentar a estas ideas con los potenciales empresarios. Tenemos trabajando ahora una red en donde están las microfinancieras y están los bancos, pero de nuevo son esfuerzos que no tienen lo que nosotros quisiéramos ver en cuanto a resultados masivos. Hemos logrado en los 2 concursos y después de 3 años que sacáramos 3 y 3 empresas que están siendo apoyadas, y a las 15 que fueron escogidas en cada concurso se les dio un plan estratégico, se les dio todas las herramientas para que esas empresas pudieran fortalecerse y los que eran ideas convertirlas en empresas. También nos hemos propuesto desde el punto de vista educativo fortalecer la alianza. Es importantísimo, y tiene razón Sheila, que esto no es un tema en el que tiene que estar el gobierno. En la alianza hemos venido trabajando desde el año 2010
y es una alianza donde está el sector privado sentado con todas las universidades públicas y privadas del país. Creemos que en este sentido también necesitamos y nos hemos encontrado que dentro de lo que tenemos que hacer por los jóvenes, crear una herramienta en línea que ya la hicimos y que estamos queriendo que no se pierdan las oportunidades, porque hay una cantidad de becas que se ofrecen en el mundo que está aquí vinculado de la cooperación hacia los jóvenes, y se pierden porque ni siquiera se dan cuenta los jóvenes de que ahí están todas esas ofertas de becas. Entonces hemos creado una plataforma para que ahí los jóvenes puedan saber que están todos los diferentes programas que tienen becas para jóvenes, y que por lo menos no veamos perder esas oportunidades en nuestros jóvenes. De la misma manera, creemos que se tiene que trabajar en una base de datos de las necesidades de la formación de trabajadores actuales. Nos estamos proponiendo para los próximos 3 años determinar sector por sector qué es lo que necesitamos, y eso que quede como una contribución para que las universidades lo puedan asumir en sus pensos. Si no, vamos a seguir viendo lo mismo, jóvenes que se están yendo en una dirección en donde desafortunadamente al final de los años de estudio pues no van a encontrar la respuesta que van buscando. Cuando nosotros nos graduamos todos queremos encontrar trabajo y queremos empezar a tener una mejor calidad de vida después del sacrificio que hemos hecho para llegar a alcanzar esa meta. Y esto partiendo de una realidad, de que somos la minoría, porque estos 195.000 jóvenes que están en las universidades son la minoría. Hay una enorme cantidad de jóvenes que ni siquiera terminaron secundaria. Nosotros en las empresas nos tenemos que dedicar a ellos en otro tema, que es el tema de la capacitación técnica. Pero para ir terminando, en el tema del emprendimiento, creo que este es un tema en el que, insisto en lo que dije hace rato, nosotros como empresas no tenemos en este país la capacidad, y no es nada más en Nicaragua. Este es un problema que lo tenemos en todos lados, en todo el sector empresarial, en toda la región latinoamericana. Tenemos un problema, y este problema tenemos que empezarlo desde los colegios. Tenemos que empezar a trabajar desde los colegios, y ya en este sentido hemos hablado de la necesidad de este tercer diálogo con el gobierno, un diálogo por la educación que nos permita llegar a los colegios, porque hoy tenemos un esfuerzo donde la alianza nos tiene sentados en todas las universidades del país. Estamos yendo a universidades, hemos creado un foro de emprendimiento, donde a los jóvenes les estamos llevando las experiencias de 2 charlas en cada foro de emprendedores. Una charla que sea de alguien que con su vivencia los motive, y una charla que a su vez tenga la capacidad de darles herramientas técnicas para desarrollar sus habilidades. Eso lo estamos haciendo ya desde el segundo semestre de este año. Estamos yendo a las diferentes universidades del país, en Managua y fuera de Managua. Pero, de nuevo, necesitamos que esto empiece desde las aulas del colegio. Necesitamos cambiar el chip de que uno tiene que ir a las universidades para después salir a ser asalariados, para ser trabajadores de alguien. Yo creo que esto es un tema que lo tenemos que cambiar, que tenemos que cambiar ese chip cultural, que tenemos que decirle a los jóvenes: no necesitas ir a trabajar para nadie, tenés que trabajar para vos mismo. Y para eso quiero terminar con lo que decía Teólogo de sus amigos guatemaltecos. Decía que están viniendo a Nicaragua porque tal vez aquí están creando algo que no existía. Crear, yo lo asemejo con creer. Tenés que creer para crear. Y si estás aquí creando es porque crees en lo que estás viendo en este país. Y si estás creyendo en este país es porque es un tema no solo de las oportunidades que tenemos y el potencial que efectivamente tenemos, sino porque se ha trabajado en que este país tenga la base desde el punto de vista del empresario para asegurar que tenga el marco legal que le permita hacer esa apuesta por invertir. Este es un país que además tiene la particularidad de tener mucha seguridad, y eso para los guatemaltecos saben lo que significa tener seguridad. Nosotros, porque vivimos en este país, no nos damos cuenta de lo que significa ese valor hoy.
pero para los que viven en Guatemala, en Salvador y Honduras, ese es un valor enorme, un valor agregado enorme para la decisión de inversión, y estos son los temas que nosotros vamos a seguir trabajando en relación a esas 6 E que les he mencionado. Yo solo quiero terminar felicitando esta iniciativa. La verdad es que tenemos que apoyar todo lo que sea emprendimiento, tenemos que buscar cómo impulsar el tema de la educación. Aquí podemos tener diálogo económico como lo tenemos y está funcionando. Aquí podemos tener, ojalá, que lleguemos a tener el mismo diálogo en lo político que tenemos en lo económico. No lo tenemos, se está buscando, ojalá. Pero si no hay ese diálogo por la educación, el crecimiento que hoy tenemos no va a ser un crecimiento sostenido. Si no apostamos a la innovación, si no apostamos al emprendimiento, si no apostamos a la educación, entonces ese es un tema que nos va a poner otra vez en una situación de ventaja competitiva. Y desde el punto de vista nuestro, en nuestra agenda, este es un tema que nos hemos comprometido y que vamos a desarrollar para que eso no suceda. Muchas gracias. Quiero felicitar al grupo de incaístas que fundaron LATAM Entrepreneurship. LATAM es una iniciativa para ayudar al desarrollo de emprendedurismo en Latinoamérica. Me parece a mí que es una excelente iniciativa porque lo que nuestra región necesita es desarrollo, es crecimiento económico, y qué mejor manera de crecer sino creando empresas con tecnología, empresas con innovación que ayuden a crear buenos puestos de trabajo y que ayuden a posicionar a Latinoamérica con ideas innovadoras en el mundo. Nos hemos dedicado a la tarea de buscar diferentes formas de poder promover el emprendimiento, y hoy consideramos que era importante venir a acompañar este esfuerzo de LATAM que está desarrollando, que está impulsando este tema en lo particular. Deseamos que sea un esfuerzo exitoso y que se convierta en realidad una empresa sostenible y que nos permite impulsar desde ese punto de vista este tema tan importante, no solo para Nicaragua, sino para la región latinoamericana. No hay muchas mujeres incursionando en este tipo de industria, no solo aquí en Nicaragua, pero a nivel mundial. Entonces, esas mismas limitaciones muchas veces son las que me abren oportunidades para poder estar en eventos como este. ¿Qué podemos hacer desde una perspectiva más de políticas públicas, de política fiscal, para poder darles incentivo a los emprendedores y que realmente lleven esos emprendimientos hasta el final? Pero debería crearse una política que realmente piense en el emprendedor, en aquel que esté empezando y que el flujo que tiene no es tan grande. Que se te quite el miedo de fracasar. Cualquier obstáculo o limitación que nos encontremos en el camino, hay que convertirlas en oportunidades. Primero hay que arriesgarse, el riesgo es lo primordial. Y segundo es la formalización. Precisamente yo insisto en la formalización porque no hay negocio que crezca si no está formalizado. Formalización ante todo, formalización del negocio, formalización de tus trabajadores o colaboradores. Eso es lo más importante. Sí, claro, arriesgarse. El que no arriesga, no gana. Fomentar lo que es el emprendedurismo, crear empresas en Latinoamérica que puedan ayudar a crecer de alguna manera la economía de un país. Queremos enfocarnos en primera plataforma en Nicaragua. Creemos que hay una gran oportunidad para mejorar todo lo que es el tema de emprendedurismo. Típicamente nos enfocamos mucho en ese tema y no necesariamente en la parte de innovación. Creo que eso es algo que debemos desarrollar, que actualmente todavía no tenemos los niveles adecuados acá. Sin embargo, contamos con muchas empresas y alianzas que nos van a permitir de que esto pueda llegar a un mejor nivel. Muchas gracias, estimados televidentes, por habernos acompañado en el programa de hoy. Estoy seguro que fue de su completo agrado. Si quieren saber más de lo que hace Ecocer, visiten la página web que ven en pantalla, www.coce.org.ni. Gracias, nos veremos en el próximo programa. Que tengan una feliz noche y una feliz tarde. El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP
presentó Nicaragua Empresaria.